Alabemos a Dios. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este hermoso día. Dice su palabra que mejor es la misericordia de Dios que la vida. Pues ya pasó nuestro hermano Jaime a dar gracias a Dios por su hijo Bismarcito. Ya pasó a dar gracias a Dios nuestro hermano Junior por su hijo Eddie. Que el Señor los bendiga, que el Señor los... Contaba el Junior esa historia de aquellos hombres que llevaban a un paralítico, y para llegar a nuestro Señor Jesús, pues él estaba dentro de la casa, pero la fe de aquellos hombres era grande. Dice que eso no les impidió que estuviera cerrada la puerta o estuviera lleno. A lo mejor no estaba cerrado, pero estaba lleno, y pues abrieron un techo, le abrieron un hoyo en el techo para bajar al paralítico. Y Jesús le dijo: la fe de ustedes es grande, ¿verdad? Qué bueno que aquí están dos padres orando por sus hijos, así como aquel padre que llevó a su hijo a los pies de Jesús. Esa es la responsabilidad que tenemos como padres, y me da mucho gusto verlos aquí al frente con sus hijotes, 13 años, 18 años y 13 años, nuestro sobrino Eric, que grandote, y nuestro sobrino Bismarcito, que grandotes. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Señor bendito, te damos muchas gracias por ese amor que nos tienes, por tu misericordia, por tu amor, porque tú conoces nuestros corazones, Señor. Gracias, muchas gracias. Gracias por la vida de nuestros sobrinos, Señor, por el privilegio que nos das de verlos en este lugar, Señor. Gracias por el privilegio de ver un nuevo día, Señor, porque sabemos que muchos han muerto, Señor, y muchos han muerto apartados de ti, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das hoy de ponernos a cuentas y decirte que te amamos también, Señor. Que te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por nuestra familia, gracias por la iglesia de Dios en Tijuana que está en casa, que una parte está aquí y otra parte está en casa, por la Iglesia Universal que está en todas partes del mundo, Señor. Fortalece nuestra fe, esa fe genuina, Señor, que no sea una fe fingida, como lo dice tu palabra, como le decía Pablo a Timoteo, hablaba de esa fe fingida, Señor, que
que esa fe sea genuina en nuestra vida, Señor, y que esa fe que tu palabra nos habla tenga frutos en nuestra vida, no solamente sea una fe muerta, Señor. Ayúdanos, cuida nuestro corazón, cuida nuestras vidas y te damos gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Si gustan tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. Qué gusto. Nos da mucho gusto verlos. Se vino la familia de nuestro hermano Víctor. Qué bueno que están aquí. Se vinieron todos. Qué bueno. Hoy cambió nuestro hermano Cecilio, de que dijo a la hermana Lupita: ahora vete tú. Es bueno. Eso es tener sabiduría. Sabes que no podemos estar todos, pero ve tú para que escuches el mensaje. Y qué bueno que estamos aquí. Está nuestro hermano Romano, nuestra hermana Cristi, nuestra hermana Miriam, su hija Oscar, nuestro hermano Oscar, nuestro hermano Héctor, nuestro hermano Juan Carlos, nuestra hermana Mirna, nuestro hermano levantó su mano, Manuel, nuestro hermano Junior, y pues que el Señor les bendiga y nos ayude a entender su palabra. Nuestra hermana Melanie y nuestro hermano Pechocho, que el Señor los guarde. Estaba recordando, fíjense, esto no es parte de la palabra, pero estaba recordando en la mañana, días atrás llevamos a un hombre casi enfermo de la central al centro de rehabilitación. En los últimos días me dio la oportunidad, Dios nos dio la oportunidad de ir y compartirle a él a solas del Evangelio de Cristo, cómo podía ser salvo, cómo dice su palabra, que es a través de la fe. Y a los días murió, hace días murió, falleció este hombre. Recordaba a ese hombre que estaba crucificado al malhechor, dice, que al final pues Dios lo perdonó y Dios tuvo misericordia de este hombre y me da mucho gusto. Recordaba en la mañana la parábola de la cena de las bodas, algo así se llama, que ya estaban invitados. El Señor le dijo: tráete a los invitados porque es la cena. La mayoría se excusaron. Uno le dijo: compré una yunta de bueyes, la cena pues tal vez era en la noche, solamente eran excusas. Pues tuve unos invitados y cada uno de ellos se excusaron, no quisieron ir al final. Y al final, en esa parábola, escribí el versículo que dice: porque les digo, dijo que el Señor, porque les digo que ninguno de aquellos hombres gustará mi cena. Aquellos hombres que fueron invitados. La palabra de Dios, de verdad que cada uno que le entienda a su manera, no a la manera, sino que el Espíritu Santo lo guíe. Ojalá la lea en su casa, esa parábola. Pues que Dios nos ayude. Siempre decimos en esta congregación, nos enseñó nuestro hermano Román, que la palabra de Dios, cuando alguien se para a predicar, pues primeramente es para el que predica, ¿verdad? Y este día pues será primeramente para mí, para el que está hablando. Y le pido a Dios que me ayude a ser un buen cristiano. La semana pasada estuvimos hablando sobre el peligro de tener una vida cristiana tibia. ¿Recuerdan de lo que hablamos la semana pasada? De ese peligro de tener una vida o una fe tibia, vivir un evangelio, un cristianismo tibio, mediocre, lo decía nuestro hermano, como vivían las iglesias. La semana pasada mencionamos 3 iglesias: la iglesia de la Odisea, la iglesia de Éfeso y la iglesia de Sardis. Todas aquellas a las iglesias que Dios les mandaba la carta eran creyentes cristianos, y Dios les mandó una carta para exhortarlos a vivir, a volver al primer amor. El Señor a cada una de ellas les hablaba y les exhortaba. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso les dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Dice, primero miramos que lo reconoció Dios: tú has trabajado mucho, has hallado a los falsos profetas, pero tengo contra ti, les dice, que has dejado tu primer amor. Dice, y el Señor los exhorta y al final les dice: arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré
pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. En segundo lugar, miramos lo que le dijo a la iglesia de Sardis. A la iglesia de Sardis le dice lo mismo. Yo conozco tus obras, dice, que tienes nombre, escuche lo que le dice, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto, le dice. Y recordamos que tratamos de ver que aquí le decía a una iglesia, a personas que estaban vivos, pero le dice, tú tienes el nombre de que vives, pero estás muerto. Les está hablando de una muerte espiritual. Y no se les olvide que a esta iglesia también eran creyentes cristianos vivos, pero que casi estaban muertos espiritualmente. Miramos a la otra iglesia, la iglesia de la Odisea, y le dice lo mismo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Le dice, tú no eres frío ni eres ni caliente. Y vamos a recalcar otra vez que le está hablando a una iglesia, a creyentes cristianos. Está dirigida la carta a toda la iglesia. Que ni eres frío ni caliente, dice, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca, dice. Y lo sigue exhortando. Al final, cuando compartí de estas tres iglesias, les hice una pregunta al final y les pregunté, ¿saben para qué Dios exhortaba a las iglesias? Los exhortaba para que se volvieran a su primer amor, para que volvieran a encender ese fuego que Dios ya había depositado en ellos, para que la iglesia volviera a sentir eso que sentían al principio, para que, otra vez se lo repito, para que ese fuego que Dios había depositado al principio lo avivaran. Después de que compartí, después del domingo, otro día una hermana me escribió un mensaje, por eso seguí con este tema, por eso quise recalcarle estos 3 puntos. Una hermana con mucho amor me escribió un mensaje, me preguntó, entonces me dice así, entonces que si yo no tenía buenas obras, podría morir espiritualmente y perder la salvación. Me dijo, entonces si yo no tengo buenas obras, dice, podría morir espiritualmente y perder la salvación. Le contesté también con mucho amor, de verdad que Dios lo sabe y sin molestia ni nada. Le dije que en primer lugar yo nunca había hablado de hablar de perder la salvación. En ningún momento yo les dije, ¿sabes qué? Si tú estás tibio espiritualmente, vas a perder la salvación. En ningún momento les hablé de eso. Lo que sí les compartí es que Dios puso en mi corazón a no tener una vida tibia como la tenían estas iglesias. Así como Dios nos exhortó para que volvieran a su primer amor, Dios puso en mi corazón también hablarle a la iglesia de Dios en Tijuana, y no solamente a la iglesia de Dios en Tijuana, sino al que nos escucha, a no conformarnos a tener una vida de cristianos tibia, hermano, espiritualmente tibia, como viven miles de personas en estos momentos, que dicen ser salvos, que dicen conocer a Dios, pero tienen una vida tibia. Dios le dijo a la iglesia de Sardis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto, le dice. Aquí está hablando de una muerte espiritual, pero nunca les está hablando de perder la salvación, así como yo nunca les dije que iban a perder la salvación. Escuchen esto, la iglesia de Dios en Tijuana, o sea, nosotros estamos totalmente convencidos que la salvación es un regalo de Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo sabían eso ustedes? No, la iglesia de Dios en Tijuana, escuchen, nosotros creemos totalmente que el precio por nuestra salvación ya fue pagado hace más de 2000 años por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La iglesia de Dios en Tijuana eso lo sabe perfectamente. ¿Usted lo sabía? Amén. Yo creo que todos lo sabemos. Nosotros creemos 100% que ni el diablo, que ni el mundo puede robarte o quitarte la salvación que Cristo ya te ha dado desde el momento que la recibiste. Nosotros lo creemos totalmente, la verdad. Yo le dije a esta hermana que a lo mejor no lo entendieron bien y quise recalcarlo otra vez.
Nunca hablé de una pérdida de la salvación. Miren, nosotros, la Iglesia de Dios en Tijuana, nosotros creemos que la salvación es por fe, como lo dice la Biblia en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Iglesia de Dios en Tijuana lo sabe perfectamente. Nosotros creemos en lo que dice el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9, y lo creemos con todo nuestro corazón, donde dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice. Y nos dice: no por obras, para que nadie se gloríe. La Iglesia de Dios en Tijuana tiene en su mente y en su corazón que la salvación es por gracia, es por fe, y todos nosotros lo sabemos. Me escribió la hermana esta parte también, que dice, me dijo así entre pregunta, o sea, empezamos por gracia y terminamos conservando la salvación por obras. No, eso nunca lo hemos enseñado en la Iglesia de Dios en Tijuana. Le contesté que no es así. Miren, donde se está refiriendo nuestra hermana, donde dice que comenzaron por obras, por fe, y van a terminar por obras. Aquí Pablo está exhortando a la iglesia de Galacia. La iglesia de Galacia sí estaban confundidos, estaban revolviendo la fe por las obras de la ley. Aquí Pablo sí les habla y los exhorta, porque ellos sí estaban enseñando que tenían que circuncidarse. La circuncisión era una obra de la ley, estaba escrita en la ley. Pedro estaba enseñando, y los discípulos estaban enseñando en la ciudad de Galacia, que tenían que circuncidarse y que tenían que creer en Cristo para poder ser salvos. Por eso Pablo le dice a los de Galacia, a los de Gálatas capítulo 3 versículo 3, les dice Pablo: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Les vuelvo a recalcar otra vez, ellos sí estaban enseñando que tenían que hacer obras de la ley para ser salvos y creer en Cristo. Nosotros nunca hemos enseñado que tenemos que tener obras para ser salvos. ¿O alguien le ha enseñado a usted que tiene que tener obras para ser salvo? En la Iglesia de Dios en Tijuana nunca se le ha enseñado que usted tiene que tener obras para ser salvo. Ahora, lo que la Iglesia de Dios nos ha enseñado, sí ha enseñado que si nosotros somos salvos, tenemos que tener automáticamente obras como consecuencias de la salvación. Recalco, las buenas obras que hacemos no son para ser salvos, sino porque somos salvos. ¿Sí lo entiende esa parte? Nosotros no tenemos obras para ser salvos. Nosotros no vamos a predicar para ser salvos. Nosotros no hacemos algo para ser salvos. No. Un cristiano verdadero, otra vez te lo voy a decir, un cristiano verdadero tiene obras porque somos salvos. Ahora, porque yo lo digo, porque el que se para aquí lo dice, no, porque la Biblia nos lo dice. Desde el principio, desde que leemos, desde antes de que nuestro Señor Jesucristo comenzara a predicar, había un hombre llamado Juan el Bautista. Ese hombre, cuando predicaba, les recalcaba y los exhortaba a tener obras dignas de arrepentimiento. Después de que se bautizaban, Juan el Bautista los exhortaba y les decía: hacer pues frutos dignos de que están arrepentidos, les decía. Eso fue, y miren, esto era antes de que el Espíritu Santo bajara al mundo. Les dice así Juan el Bautista en el libro de Lucas capítulo 3 versículo 3. Me voy a ir despacito para que lo entendamos. Me puse preocupado cuando me mandó ese mensaje, me temblaron hasta los pies. Dije, ojalá lo hayan entendido así, de que nosotros nunca predicamos que tenemos que hacer obras, para nada, nunca. Al principio me puse triste, pero por eso quiero ahorita que entendamos. Lucas capítulo 3 versículo 3, Juan el Bautista
les dice así a los judíos que habían creído en él. Dice, y él fue por toda la región contigo, santo, hermanos, y aún así, tocados por Dios, le preguntaban a Juan el Bautista, después de que eran bautizados y que escuchaban el mensaje del arrepentimiento de Juan el Bautista, le preguntaban a Juan el Bautista, Juan, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Compungidos por el Espíritu Santo, por la conciencia, tocados por Dios, le preguntaban a Juan el Bautista, Juan, ¿qué haremos? ¿Ha leído usted que Juan el Bautista les decía solamente crean? No, les dice Juan el Bautista, escuchen lo que les dice Juan el Bautista, el que tiene 2 túnicas, le dice, dé al que no tiene. Le sigue diciendo, y al que tiene que comer, hagan lo mismo. Después de que recibieron el perdón de pecados, les preguntaban a Juan, le preguntaban los soldados, les preguntaban los publicanos, ¿qué haremos? Les decía. ¿Saben por qué? Porque cuando en verdad Dios toca tu corazón, cuando en verdad el Espíritu Santo llega a nuestra vida, el Espíritu Santo automáticamente nos lleva a tener obras dignas de que estamos arrepentidos, hermanos. Y escuchen, todos conocemos la historia de Saulo, solamente quiero darle 3 ejemplos. Todos conocemos la historia de Saulo. Dice la Biblia que Saulo era un perseguidor de la iglesia. Dice que un día iba a Damasco, iba a perseguir cristianos, y de repente se le aparece una luz y escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice que Saulo, temeroso, y le dijo estas palabras. Le dijo, él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Dice, y todos conocemos el final de Pablo. Cuando llegó Jesucristo a su vida, cuando escuchó esa voz de nuestro Señor Jesucristo, la vida de Pablo nunca fue la misma. Nosotros leemos la vida de Pablo, nosotros leemos las cartas de Pablo, como cuando el Espíritu Santo llegó a la vida de Pablo nunca fue igual. No solamente dijo yo creo y se sentó en una iglesia o se fue y se encerró a su casa. ¿Saben qué hizo Pablo? Dio la vida por Cristo. No solamente dio lo que tenía. Escuchen este versículo tan hermoso que dijo Pablo, que escribió en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 15. Dice así, dijo aquel hombre, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando a los más sea amado menos, dice. Miren, esto es lo que produce el Espíritu Santo en una persona que es salva. Esto es lo que produce en un verdadero cristiano, en un convertido verdaderamente. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, no nos puede quedar el Espíritu Santo, no podemos quedarnos tibios, muriendo espiritualmente. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo derrama de su amor, derrama de su poder y nos da poder para ir y predicar. El libro de Hechos, Jesucristo le dijo a sus discípulos, a los que habían creído en él, vayan a tal lugar y será derramado sobre ustedes el Espíritu Santo, dice. Dice que esperaron, creo que la otra vez lo compartía, más de 10 días. Esperaron el Espíritu Santo y Cristo les dijo, y vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y recibiréis poder. Y me serán testigos en esta ciudad y en la otra y en la otra, dice. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, ¿sabes qué es lo que produce en nuestra vida? Creo que lo dijo nuestro hermano Junior o nuestro hermano Jaime. Ojalá Dios ponga en nosotros esa piedad en nosotros, que sintamos misericordia por el que se está perdiendo. ¿Sabes qué produce el Espíritu Santo cuando tú eres algo? Eso. Tienes misericordia por aquellas personas que se están perdiendo, que se están yendo al infierno. El Espíritu Santo nunca te va a tener pasivo. El Espíritu Santo nunca te va a tener quieto. El Espíritu Santo no te va a tener muriendo espiritualmente, como están muchos en su casa. Como están muchos ahorita en sus casas en estos tiempos de pandemia, tibios espiritualmente. Así como le dijo a esa iglesia nuestro Señor Jesucristo, de que tienes nombre, de que vives, pero estás muerto. Escuchen, hermanos, ahora todos conocemos
la verdadera iglesia de Cristo. Todos conocemos que todos hemos leído que cuando el Espíritu Santo llegaba a sus vidas, la vida de esos hombres nunca era igual. La mayoría de los primeros discípulos murieron decapitados, murieron aserrados, murieron crucificados, anduvieron de aquí para allá, pobres, angustiados, los encerraban en un circo romano. Ellos no solamente creyeron, a ellos le creyeron a Dios. ¿Sabes por qué murieron así? Porque le creyeron a Cristo y a su promesa que dice: el que pierda su vida por causa mía, la ganará. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, esa palabra, el que pierda su vida por causa mía, la ganará. Un creyente cristiano verdadero la entiende perfectamente. Ellos le dieron la vida por amor a Cristo. Perdieron sus vidas, pero ganaron algo más valioso. ¿Sabes cuántos millones y miles de cristianos dicen que tienen fe y están acobardados en sus casas, muriendo espiritualmente? Yo no sé de cuál fe me habla, yo no sé de cuál Dios me habla. Vamos a ver que hay dos tipos de fe. Miren, Pablo le decía a Timoteo, decía al principio, le hablaba de una fe no fingida. Ojalá, eso está en mi corazón, ojalá miles de hombres y mujeres dicen tener fe, pero no es la fe que nos habla la palabra de Dios. Hoy se levanta un predicador, un pastor, un predicador y te dice: haz esta oración de fe y serás salvo, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 10 versículo 9 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así lo dice ese versículo. Pero escuchen, nosotros hemos entendido que la palabra creer tiene un significado tan grande. A veces creer no solamente, yo creo. Dice la palabra de Dios que Satanás también cree, que los demonios también creen y no se salvarán. Ve y pregúntale a un asesino, a un sicario, a cualquier persona. Todos creen en Dios, pero no se salvarán, hermanos. El creer en Dios nos lleva a tener buenas obras dignas de arrepentimiento. Ojalá se quede en tu mente y en su corazón eso. Cuando Dios llega a nuestra vida, el creer en Dios nos lleva a tener buenas obras dignas de arrepentimiento. Y escuchen esto: las obras que la iglesia de Dios hace, otra vez, la iglesia que Dios, las buenas obras que la iglesia de Dios en Tijuana hace, o la iglesia universal, entendemos que no son para ser salvos, sino porque somos salvos. Miren, escuchen con atención estos versículos que vamos a leer. Si nosotros leemos el libro de Efesios, el que leímos al principio, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, donde nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9 nos dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Y escuchen, hermanos, si nosotros leemos hasta aquí, esos dos versículos dicen una cosa, pero si nosotros leemos el siguiente versículo, nos daremos cuenta de la verdad completa. Esta parte es cierto, la salvación es por fe y es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Es una parte. Pero si nosotros leemos el versículo 10, nos dirá la verdad completa. Dice el versículo 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Y escuchen, la salvación es por gracia y por fe, no por obras para que nadie se gloríe. Sí, es cierto. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida, nos hace conforme a su imagen y somos creados para tener buenas obras. Obras que Dios ya preparó de antemano para que el pueblo de Dios anduviese en ellas. Las obras que nosotros hacemos por la gracia y la misericordia de Dios son obras que Dios puso de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, ¿cuáles obras? Por ejemplo, la misericordia, sentir misericordia por el que se está perdiendo, hermanos.
sentir compasión por el perdido, por el necesitado. Cuando Cristo llega a nuestra vida, nos hace conforme a su imagen. Un cristiano debe de vivir como Cristo vivió, debe de andar como Cristo anduvo, debe de caminar como Él anduvo, debe de sentir lo que Él sentía. Él sentía compasión por el perdido, por el pecador, por el necesitado. A eso vino Cristo. Escuchen, nosotros no podemos separar la fe de las obras. Cristo lo dijo. Otra vez, nosotros no podemos separar la fe de las buenas obras. Es como un riel de tren. Si no puede caminar una sola. No puedes poner un riel solamente y querer que pase el tren por ahí. Tal vez es un ejemplo que no está bien, pero no podemos separar la fe y las obras. Jesús lo dijo cuando dijo, ustedes son la luz del mundo. Recuerda cuando dijo en Mateo 5, ustedes son la luz del mundo, dice. Escuchen lo que dice el versículo 16, capítulo 5. Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Desde el primer momento que Cristo llegó a nuestra vida, desde el primer momento que entró la salvación a nuestra vida, automáticamente vienen las buenas obras, hermanos. Las buenas obras que Dios preparó de antemano. Oye, de repente le dices a las personas, oye, Cristo ya cambió mi vida, y automáticamente vienen las obras. Tú no puedes hablarle a una persona y decirle, ¿sabes qué? Cristo cambió mi vida. La Biblia dice, el que robaba ya no robe más. ¿Ha leído ese versículo? El que robaba ya no robe más. El que maldecía ya no maldiga más. El que hacía esto ya no hace esto. Son las buenas obras que Dios preparó de antemano. ¿Para ser salvos? No, porque ya somos salvos. La Biblia dice en un versículo del Antiguo Testamento que las buenas obras son como trapos de inmundicia ante los ojos de Dios. Es cierto, pero nosotros podemos sacar de contexto ese versículo. Ese versículo le está diciendo a las personas que no temen a Dios. Hay personas que dicen que no necesitan de Dios, como esas personas que andan haciendo obras ante los ojos de Dios. Son obras, ¿cómo decía esa? Son obras como trapos de inmundicia. Pero cuando tú aceptas a Cristo, esas obras que Dios preparó de antemano son algo hermoso ante los ojos de Dios. Miren, los seres humanos, voy a poner un ejemplo. Los seres humanos tenemos dos órganos vitales. Tenemos dos órganos vitales que si falla uno de estos dos, morimos nosotros. Para mantenernos vivos está nuestro corazón y están los pulmones. Bueno, son tres, pero se mencionan dos. Está nuestro corazón y los pulmones. Si uno de los dos deja de funcionar bien, uno muere. ¿Lo sabía? Nosotros no podemos vivir si dejamos de respirar y esa función le corresponde a los pulmones. Nosotros no podemos vivir si nuestro corazón deja de palpitar. Escuchen, estas dos funciones, hermanos, son inseparables. El corazón bombea la sangre y los pulmones oxigenan la sangre. Si uno de los dos falla, morimos. Ahora, así como el cuerpo físico necesita del corazón y los pulmones, que los pulmones funcionen juntos, nuestro espíritu necesita de dos componentes que funcionen juntos también. ¿Saben cuáles son esos? La fe y nuestras buenas obras. Miren, la fe y las buenas obras son inseparables, así como el corazón y los pulmones, hermanos. Un cristiano verdadero, nacido de nuevo, debe de tener la fe y las buenas obras. Y lo voy a recalcar otra vez, la fe y las buenas obras son inseparables en un cristiano verdadero, nacido de nuevo. Nadie puede decir que tiene fe si no tiene obras que Dios llevó a tu vida. ¿Saben qué dice Santiago capítulo 2 versículo 17? Una persona que dice que tiene fe,
pero no tiene obras, es una fe muerta, dice. Vamos a leer el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14, si gusta sacar su Biblia para irlo leyendo poco a poco. Santiago, capítulo 2, versículo 14. Santiago, capítulo 2, versículo 14, dice así: hermanos míos, ayúdale a ponerle en Santiago, por favor. Hermanos míos, dice. ¿A quién le está hablando? ¿A quién envió esta carta? ¿A quién escribió esta carta? Santiago. Hermanos míos, dice. A los hermanos creyentes. Hermanos míos, dice. Pregunta: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y Santiago pone un ejemplo. Dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguien de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Pregunta. Y nos dice el 17: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Sigamos leyendo el versículo 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Escuchen el 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y escuchen el 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Escuchen el 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y escuchen cómo cierra Santiago el capítulo 2 en el versículo 23. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Yo no sé cuál fe tienes tú, hermanos, pero Santiago está separando dos tipos de fe. Una fe sin obras, que es una fe que es muerta, dice Santiago, que así como el cuerpo sin espíritu, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, dice. Escuchen, ya casi para terminar, la Iglesia de Dios en Tijuana siempre ha enseñado que si tú tienes fe y no tienes obras, tu fe es una fe muerta, hermanos. Nosotros fuimos llamados por Dios para tener buenas obras. Desde el principio de que Cristo llegó a nuestras vidas, Dios puso en mi corazón que nosotros no fuimos llamados para venir, sentarnos, escuchar el mensaje e irnos. No, fuimos llamados con un propósito. ¿Saben cuál propósito? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuál es la función de la Iglesia de Dios en Tijuana? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Para ser salvo? No, porque somos salvos y porque le hemos creído al Dios de los ejércitos, hermanos. Nosotros fuimos llamados a ser luz en este mundo. Nosotros fuimos llamados a ser sal en este mundo tan malvado. La Iglesia de Dios en Tijuana lo sabe perfectamente, que nosotros somos salvos por fe, pero también las obras llegan automáticamente. Escuchen esto triste. La gente muere a diario, casi todos los días, mejor dicho. Y en la calle hay tanta necesidad espiritual. En la calle hay tanta necesidad material, hermanos. ¿Y saben dónde están esos hombres y esas mujeres llenos y llenas de fe, entre comillas? ¿Saben dónde están esas mujeres que se las pasan orando? Esos hombres que se las pasan orando, según ellos, llenos de fe, encerrados en sus casas, acobardados, tibios, teniendo una vida tibia, teniendo una vida muriendo espiritual.
Les decía al principio, yo no sé de cuál fe me están hablando. Tal vez será de esa fe muerta. Yo no sé de cuál Dios me están hablando. Será del Dios de este mundo que menciona la Biblia, que se complace en que mueren los humanos. ¿De cuál Dios me están hablando? Miren, cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, no nos va a tener pasivos. El Espíritu Santo nos llevará a darle una palabra de consuelo al necesitado. Hay miles y miles de hombres y mujeres en las calles necesitados de un abrazo. Hay tantos hombres que cayeron en la drogadicción, en el alcoholismo, después de haber predicado, necesitando un empujoncito, necesitando un abrazo para decirles: Dios te bendiga, Cristo te ama, aún hay oportunidad para ti, Dios te está esperando con los brazos abiertos. Hay miles de hombres esperando a un hijo de Dios, a un hombre, a una mujer que fue salvado por la sangre de Cristo, en las calles, muriendo todos los días. A un hombre lleno de fe. Escuchen, el mundo necesita un Pedro, necesita un Pablo, necesita una María, necesita un Jacobo, necesita un Jesús. No necesita religiosos. Hombres llenos de Dios, hombres llenos del Espíritu Santo, que vayan y les den palabras de consuelo. Es tan hermoso de verdad ver a la iglesia, a la verdadera iglesia, ir a la calle y predicarle, sentarte con un hombre o una mujer. ¿Sabes qué? Cristo te ama. Llevarle un vaso de café, un pedazo de pan, abrazar con ellos, llorar con ellos. Eso solamente lo hace un hombre o una mujer nacido de nuevo, hermanos. Y no es para ser salvos, sino porque somos salvos. Debemos de tener eso en nuestro corazón, hermanos. Hay miles y miles de hombres esperando palabras de consuelo, esperando esas palabras de aliento, así como estaba aquel hombre paralítico de nacimiento que estaba puesto en el templo de la Hermosa. Dice la Biblia que iba Pedro, iba Juan, y se le quedaron viendo a aquel hombre le pedía limosna. Dice la Biblia que Pedro le dice: ¿sabes qué? No tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos en el nombre de Jesús te lo damos. Te digo, levántate y anda. Dice, la iglesia de Dios en Tijuana tal vez no será millonaria, pero ojalá tengamos ese poder del Espíritu Santo, ese amor, esa misericordia por las almas que se están perdiendo. Ayer le hice esa pregunta a una familia. Le compartía de esto. Esto un día nos lo compartió, creo que fue Luis, o nuestro hermano Luis, o nuestra hermana Melly. Una vez nos dijeron, nos predicaron: oye, ¿qué harías tú si se estuviera incendiando una casa? Vieras a la familia, vieras a los hijos, a los padres adentro, tuvieras oportunidad de rescatarlos, ¿te quedarías pasivo, te quedarías encerrado en tu casa, como están muchos, o te meterías a una costa de tu propia vida para intentar salvarlos? ¿Saben qué respondió? Yo me metería. ¿Sabes cuántos están yendo al infierno todos los días? ¿Sabes cuántos están muriendo sin Cristo en todos los días? Se los digo a esos hermanos. Se los digo a los hermanos, a la iglesia de Dios en Tijuana especialmente. ¿Sabes cuántos hombres están yendo al infierno y están muriendo sin Cristo? Lo que tenemos que hacer nosotros es predicar, es seguir regando. El crecimiento lo dará Dios. Todos los días se están muriendo. El día 24, ahí estuvo nuestro hermano Oscar, creo, en esa parte. Estábamos comiendo, estábamos en la cena, y de repente se incendió la colonia. Miren, un fuego que parecía el infierno. Se quemaron 3, 4, 5 casas. Algo, nunca había visto eso yo. Cuando llegué corriendo, el incendio estaba todo lo que daba, y la gente con los teléfonos grabando, la mayoría de las personas solamente mirando, solamente escuchando, solamente viendo. Cuando iba corriendo, iba buscando a mis hermanos, empezamos con cubetas a echar agua, y fui a buscar a mi hermano Jaime. Estaba dentro de una casa intentando sacar a una persona. Pero lo que quiero compartirles, muchos de los cristianos, la mayoría de los cristianos solamente son espectadores. Solamente somos espectadores con una fe que no sé de cuál fe es, una fe muerta tal vez. Un cristiano verdadero es aquel que agarra una cubeta, intenta apagar, así como andaba nuestro hermano Víctor, también lo verán
a nuestros hermanos. Un cristiano verdadero es aquel que va y arrebata las almas que se están perdiendo. El crecimiento lo dará Dios, hermanos. La Biblia dice que un día, escuchen esto, ya casi terminé. Un día dice, el rey se sentará en su trono, dice, y pondrá sus derechas, juntará a todas las naciones, juntará sus derechas a las ovejas y a su izquierda a los cabritos. A los de la derecha les dirá, venid benditos de mi Padre al reino que está preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y me visitaste, dice. Aquellos hombres le preguntarán, Señor, ¿cuándo hice eso por ti? Cuando lo hiciste por uno de esos pequeñitos, cuando lo hiciste por aquellos hombres que andaban apartados de Dios, a mí me lo hiciste, dice. Cuando lo hiciste a una de estas personas perdidas, a mí me lo hiciste. ¿Sabes qué les dirá a los de la izquierda? Apártense de mí, malditos, al fuego del infierno, dice. ¿Por qué? Porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, dice. Y les empieza a decir, les dice, apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Escuchen, hermanos, lo que quiero resaltar es en esta tarde, que nosotros somos salvos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, y es por la fe. Pero si nosotros somos salvos, automáticamente vienen las buenas obras, las obras del amor, las obras de la misericordia. Tener misericordia por el que se está perdiendo. ¿Alguien recuerda cuando se convirtió a Cristo? Dios les dice a la iglesia, yo sé que has trabajado arduamente, yo sé que has hecho esto y esto, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando una persona empieza a sentirse seco, vacío por dentro, sabes que ya no te va a doler las personas que andan en la calle, esas personas necesitadas. Por eso, un versículo, quiero cerrar con este versículo, 2 de Corintios capítulo 13, versículo 15, donde Pablo le dice a esa ciudad, a los de Corintios, que dice así: examinaos a vosotros mismos si estás en la fe, probaos a vosotros mismos. Pregunta, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estés reprobado? Dice. La Biblia dice, examinaos a vosotros mismos, dice, si estás en la fe, dice. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estés reprobado? Dice. Si Jesucristo está en nosotros, tenemos que sentir lo que nuestro Señor sintió, hermanos. Si Cristo está en nuestra vida, debemos de caminar como nuestro Señor, sentir compasión por esas personas que se están perdiendo. Lo que nos toca a nosotros es ir y predicar el Evangelio. Predicar, al que creyere y fuere bautizado será salvo. Al área donde vamos a predicar nosotros han muerto muchas personas. Lo que nos ha correspondido a nosotros lo hemos hecho. Ir y predicar el Evangelio, que hay una esperanza en Cristo. La salvación a su tiempo, el crecimiento a su tiempo Dios lo dará. A nosotros nos toca solamente ir y predicar el Evangelio, ir con esa pasión, así como Jesucristo lo hacía. Y ya terminé recalcando que la salvación es ¿por qué? La salvación es por fe, por gracia, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hombres pecadores como nosotros, ¿qué podíamos hacer para salvarnos? Nuestras obras sin Cristo son como trapos de inmundicia. La fe, la salvación es por fe y es por gracia. Ahora, si tú dices que tienes fe, si tú dices que eres salvo, automáticamente tienen que venir las buenas obras dignas de arrepentimiento. Por eso, que Dios nos ayude a seguir adelante, a sentir amor y compasión por esas almas que se están perdiendo,
y pues que el Señor nos ayude hoy y siempre. Gracias a Dios. Vamos a orar.